muchas cosas adentro y acá, en esta casa, he sentido mucho amor. Y es increíble de al final volver al amor. Y también de nacer de nuevo, de tener la posibilidad de nacer en su tierra, que tanto me he sentido como un extraterrestre viviendo en el extranjero. Y como tengo muchas cosas para comentar, he escrito un poco y voy a tratar de leer y tranquilizarme. Pero no es tan fácil. Voy a empezar a comentar la pintura primero, quizás luego me ayuda. Permiso un segundito. Voy a poner el pie, así ella puede hablar más tranquila. Sí, no me gusta. Quiero hablar con la mano, así. Buah. Gracias, María. ¿Quieres descubrir la pintura? Sí. Acá en esta casa he pintado y es la primera vez que me animé a pintar. Y cuando pinté a mi mamá, sentí que esta es la última mirada de ella, el sufrimiento y el dolor cuando me abrazó cuando tenía 4 años. Y el abrazo era el último. Y esa es la última imagen de mi madre. Y nosotros desaparecimos durante 7 años y vivimos en la casa de Belén en Banfield, donde voy a comentar un poco más. Y acá quiero comentar este cuadro que cuando mi papá nos recupera con ayuda de Emilio Mignone, era una causa contra la jueza Pons, que fue algo muy duro, porque ella no se daba, no quería entregar a Julio, a los hijos de él, porque tenía un pensamiento que mi papá era un terrorismo. Y, bueno, pero él ganó y yo me acuerdo cuando encontramos a la jueza Pons y me ofreció media luna, de todos, para firmar unos papeles que no queríamos ir a Suecia con mi papá. Y me ofreció el hogar de la casa de Belén, que todo iba a ser bien, yo iba a ser la doña María, y iba a ser feliz. Y firmé ese papel. Yo sufrí mucha hambre en esa casa. Y por un poco de medialunas uno escribe un papel, pero también el miedo del cambio, porque estando presa uno tiene miedo de que sea más peor todavía. Y antes de salir de la casa de Belén, me amenazaron 3 militares, como si fuera poco, me pusieron un arma en la cabeza y me dispararon, pero no tenía bala. Hizo clic. Y siempre cuando voy a hablar, me viene esa impresión que me van a matar porque voy a hablar. Pero como era rebelde de niña y sigo todavía, pienso que es la sangre india que tengo, que no me gusta la injusticia, me tuve que tragar algunas cosas y saber que los límites de defenderme. Y entonces es como uno empieza a leer la gente, cómo es, las maldades que pasa y lo que iba a pasar, las consecuencias. Pero lo que ellos nunca sabieron de que mi mamá, yo la tenía dentro, en mi alma. Porque lo que me hicieron era violaciones, de todo, para destrozarme. Y para fundirme, para realmente, sí, matarme o nunca lograr comentar la realidad. Y lo que dijeron que mi papá era un extraño,
él me iba a hacer cosas peores, me iba a vender a otras personas y tenía un miedo de ir a otro país lejos y sabiendo de que yo quería más que nunca a mi mamá, porque mi papá no lo recordaba, ni el rostro, no tenía nada, solamente tenía una imagen de que él estaba en la cárcel. Me acuerdo que estuvimos en la cárcel y mi papá me comenta que le comimos todo el pollo. Y seguro que fue así. Pero de que él estaba en la cárcel, sí, comprendí. Bueno, vamos a Suecia con ayuda de Amnesty, también que ayudó a Emilio Mignone para ganar esta causa. Y acá es mi hermano Carlos, el grandote, que le decían hijitos, era un cabezón con pelos parados. Hoy está pelado. Mariano, el menor, era un bebé en ese tiempo. Ahora, y él se quedó bastante traumatizado. No pudo hablar durante muchos años y le costó de expresar, y hasta hoy en día puedo sufrir, que él sufre las consecuencias de esa casa, el miedo. Y yo ya no quería ir, pero igual firmé este papel, que me iba a ir igual. No sabía si era mejor o peor. Y cuando estuve en el avión para Suecia me enfermé. Sí, comí todos los chocolates y me empaché. Y ¿a dónde voy? Nunca había viajado en avión. Y también, ¿cómo puedo abandonar a mi madre? ¿Cómo voy a buscar? ¿Y ese hombre quién es? Y 10 años me llevó. De primero, acercarme, decirle papá a él. Y después, ahora son casi más de 10 años más, 20, después de 20 años, empezamos a hablar un poco más. Tuve algunas tragedias en la vida, donde ahí, fue así que, como no puedo dormir por las violaciones que he pasado en la casa de Belén, empecé a tomar drogas y todo, y ahí me puse loca, y estaba por saltar por el piso 9º donde vivía, en un departamento. Y ahí, cuando iba a saltar, vino la imagen de mi madre: llama a tu papá. Y yo no tenía contacto con él durante 5 años, porque estábamos siempre en guerra. Y a veces, hoy en día también, pero mejora. Pero crecemos creo que es también neutral. Pero le pedí ayuda, porque no tenía otro camino. Y me tuve que mudar de esa ciudad, dejar todo. Y me dice, empieza a estudiar. Yo cuando vivía en la casa de Belén era analfabeta. Yo dormía en la escuela. Era el único lugar donde podía dormir y estar en paz. Yo no sabía leer ni escribir. Y me costó mucho aprender el sueco, porque era como un agujero. A los 11 años, aprender otro idioma. Y bueno, no era una genia como mi hermano Carlos. Tuve que luchar mucho, pero logré. Y hoy en día soy enfermera, licenciada, trabajo. Me encanta mi trabajo y ellos también. Hay buena onda. Y así es. Logré algunas cosas. Y para mí es un gran día de volver
porque nunca he pensado, imaginar que lo iba a lograr, poder hablar, decir esto. Después otro significado acá, que si ven es una mujer que está en la cruz, y esa es mi mamá, y también puede ser yo, que a veces sigo teniendo la cruz y sufriendo, pero con mucha ayuda profesional, más de 10 años, y con la pintura, y con el amor, y con la ayuda de la familia. Tuve la posibilidad de nuevo tener esperanza, de crecer de nuevo, poco a poco. Yo no confiaba en nadie, pero poco a poco empezó. Era como empezar a caminar, pero ya era una grandota. Pero así fue un poco. Este es el cuadro que traté de... Y ahora tengo mucho más por hablar. Pero... Voy a seguir leyendo. Ahora voy a leer porque, bueno, quizás voy a repetir algunas cosas acá, pero prefiero leer porque quiero comentar realmente la historia. Sí, le comenté el clic, que era cuando un milico me disparó y que eran 3, y yo me sentía que eran 3 cobardes con una niña de 7 años y con pistola y todo, pero yo me la aguanté y dije que no, el cuerpo pueden destrozar, pero mi alma nunca. Y ahí empecé a tener una filosofía de separar el cuerpo, que me rompan, pero que no permita que me toquen a mi mamá. Pero lo peor que era que después de las violaciones me decían que vos sos igual como tu mamá. Y me tiraban un 25 centavos. Y eso me daba más dolor de escuchar. Bueno, ahora empieza la otra etapa. Y acá digo que es como una odisea, pero ojalá que no los aburra tanto. Una odisea que contiene muchas pruebas en la vida, y no es fácil de achicar la odisea, pero en gran parte le voy a comentar y leer para no perderme. Aquí, en esta casa, sentí cariño y tenía una infancia feliz. Nosotros teníamos amiguitos, amiguitas en el barrio y un perro juguetón. Me recuerdo el almacén que estaba ahí y también mis caprichos, porque lloraba tanto por los dulces. Había un nenito tuncho que estaba atrás de los dulces. Éramos como 2 hormiguitas negras tras los dulces. Y el dolor de una niña era un caramelo. Hoy no estoy llorando por los dulces, sino por ti, mamá. Hace 34 años sigo llorando por el dolor. Es profundo y que siento que es una amputación dentro de mi corazón. En el 1974 tenía 2 años y en la madrugada lo secuestraron a mi papá con otro compañero en esta casa. Y después de un tiempo tuvimos que... nos perseguían los militares y empezamos a cambiar en distintas casas. Y la última fue en Pasco. Y estuvimos también en la iglesia de Itatí con la ayuda del cura Pepe. José Tedeschi. Bien. Bueno, y después siempre en las madrugadas. En la madrugada de 1977 fue el último abrazo de mi madre, cuando estábamos rodeados de militares y las balas entraban
por todas partes. Era terrorífico el operativo. Las balas no terminaban de tirarnos. A Carlos casi le pasó una bala por la cabeza. Yo tenía 4, Carlos 5 y Mariano 2. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué teníamos mis hermanos y yo que salir de la ventana y no vos? Antes de saltar afuera, nos abrazaste fuerte y largo. No era un abrazo común, era un abrazo de despedida. Me recuerdo de tus últimas palabras: María, te quiero, igual a mis 2 hermanos. Y también la promesa que te hicimos de cuidarnos uno al otro. Y hoy sigo cuidándolo a mis hermanos como si fuera la madre, y a veces se reniegan, pero sigo cumpliéndolo. Después caímos en la mano de la jueza Pons de Lomas de Zamora, donde conscientemente nos hizo desaparecer como NN. El traslado de nosotros 3 fue al hogar Casa de Belén, que pertenece a la parroquia de Banfield. Cuando llegamos allí, nos bautizaron de nuevo y nos cambiaron el apellido a Maciel. Recibimos el apellido del milico del hogar. Los nuevos padres nos exigían decirle mamá y papá. Era algo imposible. Pero cuando no aguantaba más los golpes, me entregué a decirle mamá y papá. A Manuel y a Dominga. Nos pusieron padrinos militares y mi nuevo padrino me llevaba a su trabajo, que era centro clandestino, donde las paredes tenían más sangre que pintura. En una ocasión no me dejaron entrar, porque había gente que trabajaba. Tenía 7 años. Era como una muñeca, con un vestido lindo. Era drástico ver toda esa sangre. Bueno, no pude entrar esa vez. Y escuché la música muy fuerte, las ventanas cerradas, un milico afuera. Y en el fondo podía diferenciar que había gritos de personas, gritos de dolor. Mis verdaderos padrinos eran Luis Rapaport y Susana Rapaport. Hoy en día, él sigue desaparecido. Ese hogar era un infierno, era una cárcel para los niños, como NN. Allí estuvimos casi 7 años, éramos 8 los NN. Allí me sentía enterrada, viva, porque el trato era inhumano, había falta de cariño y vida. Estaba totalmente prohibido de hablar entre nosotros, vivir en silencio, no podía jugar, leer, dibujar, ni tener amiguitos. Sufrí mucho cuando a Carlos, mi hermano, lo tomaron como hijo propio por ser muy inteligente. Y el deseo de Manuel era convertirlo en un militar. Y por eso lo pinté en verde. Hay colores. Carlos tenía también que sobrevivir. Y hizo cosas hoy en día que sufre mucho. Pobre. Mi propio hermano nos hacía la vida imposible. Nos hacía sufrir porque Manuel y los militares le daban instrucciones de cómo presionarnos. Mi propio hermano no podía cuidarme, protegerme. Las noches eran otros momentos terroríficos que hasta hoy en día me cuesta de dormir. ¿Por qué? Y porque en las noches funcionaba la Casa de Belén
como una base operativa. Los militares tenían sus reuniones en el comedor y después pasaban por el dormitorio de las niñas. Yo no podía dormir por los abusos sexuales y por el miedo de que me separen a nosotros tres. Sistemáticamente y diariamente había violencia física, psíquica y abusos sexuales. ¿Y saben por qué? Si todo era para obligarnos a olvidar a nuestros padres y todo lo que habíamos recibido de nuestra familia. Cada vez que reclamábamos por nuestros padres, los castigos subían de grado. Para sobrevivir, tuve una estrategia. Me decidí a mí misma, mi cuerpo lo pueden romper, pero no mi alma. Allí lo tenía mamá. Ella era mi secreto y mi ángel. No era solamente Manuel, sino otros militares los que se abusaban. Yo no tenía a nadie. Pedí ayuda al cura de Banfield y él me entregó a Manuel y Dominga y le comenté sobre los abusos. Y la muerte me estaba muy cerca ese día y nunca más pude. Traté de salir, pero no, nadie. Aquí no era solamente abusos sexuales a las niñas, sino a los niños. Y todo era para rompernos para siempre. Ellos nos decían, no queremos que salgan como sus padres, criminales, borrachos y prostitutas. Por ese motivo sufríamos el castigo. Mi mamá siempre aparecía como un ángel en la oscuridad. Ella me daba cariño y me hacía recordar cuánto me quería. Gracias, mamá, por el amor que me diste durante los 4 años que permanecimos juntas. Sin eso sería difícil de encontrar la vida y la fuerza para sobrevivir. Mi padre sufrió 7 años en la cárcel y estando allí nos buscaba a nosotros y a mamá. La búsqueda fue durante años y con mucha ayuda pudo ubicarnos. Cuando salimos en libertad en el 83, tuvimos que ir a Suecia. Ahí sentí otra crisis, porque no podía comprender mi libertad. No lo recordaba a él, no recordaba su rostro, por más que me esforzaba. Pero tenía la certeza que lo había visto en la cárcel. Tenía falta también de confianza y no confiaba en nadie. Durante muchos años estuve perdida como un ciego sin bastón. Y no solamente ciega, también con una condena que no me dejaba respirar. La crisis de identidad y la amargura de perder tantas cosas como mi infancia, mis juguetes, mi familia, mi país y mis posibilidades. La salvación fue la ayuda familiar, donde me abrieron las puertas de luz, pero al mismo tiempo me caía de miedo. Empezar a estudiar, pintar, tener ayuda profesional. Sin esa ayuda seguiría hoy como una persona sin identidad y estando presa en su libertad. Hoy tengo de nuevo el cariño de mi familia y puedo ver el rompecabezas en grandes partes, pero estoy consciente de que falta partes. Esta es mi tarea para poder vivir y no sobrevivir. Mi mamá es un héroe, como muchos compañeros del 70, y yo estoy orgullosa y comparto con mis padres de la lucha de ser libre y estar en contra de la injusticia.
La lucha sigue hasta hoy en día en distintas formas. Hoy queremos juicio y castigo para los responsables de la casa de Belén. Y hace 7 años que abrimos un juicio penal contra los responsables de la casa de Belén. Pero el juez Rafeca, que tanto pudo avanzar en la justicia argentina, sin ánimo de ofender a nadie, en mi caso no le dio curso. Por falta de mérito. En mi declaración no me creen. Esos años de proceso penal fueron para mí más una destrucción. Me sentía más víctima. Personalmente me sacó las ganas de vivir. Era una ducha fría. Me hacían sentir culpable que lo que yo decía de verdad, que no era cierto. Por suerte, no he perdido toda la esperanza, gracias al apoyo familiar que me fortaleció de nuevo. Y miles de gracias a los compañeros que me han conseguido la ayuda profesional en Argentina para de nuevo integrarme con la historia. Tuve posibilidades de encontrarme con Moira y Virginia de Ulloa. Eran mis ángeles que me acompañaron durante 1 año. Sentí de nuevo una nueva confianza. Me llevaron al Parque Las Memorias y allí bueno, no, yo quiero, es un maratón, tengo que terminar yo, me caí un poco, disculpa. Bueno. Es parte de la vida. Sí, es así, hay que llorar un poco. Soy llorona igual. Bueno. Gracias. Virginia y Moira eran mis ángeles que me acompañaron durante 1 año. Sentí de nuevo confianza. Me llevaron al Parque Las Memorias. Allí encontré más paz en mí misma. Allí encontré a mi mamá y a mi padrino. Me impresionó porque era algo concreto y tan lindo el parque. Y de allí sembré una semilla de esperanza, porque toda esta desaparición ha sido abstracto para mí. Pero el parque es como, me dio algo muy concreto. Tomé un mate, hablando, sentando, me fui a pescar un dorado. Y es lindo, me encanta, me dio una tranquilidad. Y después de casi 25 años de odisea, al fin regreso a mi casa natal, donde el amor de mi madre me reencuentra con mi padre y vuelvo a sentir el amor que sentía de niña. Con todo el corazón quiero agradecer a mi papá, que siempre estuvo como mamá y papá. A la familia de Suecia, mi segunda mamá Justin, y a mis hermanos menores, Víctor y Anaí. A mi abuela Teódula, que me sigue diciendo Vicenta I, que es en guaraní la pequeña Vicenta. Y Amnesty, es un rosario acá, mucha gente. Amnesty International, Emilia Mignone,
Octavio Carcen, Laura Conte, la tía Lucila con su familia, abuelas, Rubén, las madres, hijos, Mercedes, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de Provincial y del municipio de Quilmes. Y a los políticos internacionales y nacionales que han trabajado por esta causa. Perdón si me olvido de mencionar a alguien, porque son muchos los agradecimientos, pero no puedo dejar de nombrar al compañero Juan Grimal, que es más conocido como el Toro, y Linda, a Cachito Fuentes, a Tuncho, la Hormiga Negra, a Lila, la petiza Lucía, María Laura, mi ángel, el padre Sergio, gracias, Nilda Gutiérrez, que me ha cuidado mucho de mí, chica, y al Barba Gutiérrez por todo el apoyo, y a quienes ayudaron a que este homenaje se pueda realizar, como Sebastián Maiza, el responsable de que podamos disfrutar de este maravilloso mural que después se va a inaugurar. A Padilla también, a Bernalda, a Higinio de Yapi y a la delegación de Yapi. Y al gobierno de Kirchner, que ha demostrado una sinceridad y humildad con su pueblo. Kirchner prometió y lo cumplió. Y por eso tengo hoy posibilidades a integrarme otra vez como argentina. Gracias, Néstor. Yo creo en Cristina y en el Barba. Es lo que el pueblo necesita. Gracias a todos ustedes, vecinos y compañeros que están aquí, que están presentando una lucha, una demostración de lucha. Gracias a los fiscales de la Nación, Lisandro Pellegrini y su grupo, que me dio de nuevo la esperanza. Y discúlpeme de nuevo si me olvidé de alguien. Gracias, Yapi. Gracias al Barba que ha hecho florecer a Yapi. Unas palabritas descubrimos el mural. No, qué sé yo, a ver, me parece que, no sé si está escrito todo esto en la Biblia, padre, ¿no? Tantas cosas en la vida de una persona, de un ser humano, tantas revelaciones que... uno está acostumbrado a los discursos políticos y demás, pero a veces estos momentos también los pone muy emotivos, ¿no? Sensibles. Pero miraba el cuadro, me acuerdo de la imagen de Vicenta. Con Julio compartimos la cárcel. Y me acuerdo que cuando ocurrió lo de Vicenta, ¿no? Cuando nos enteramos del asesinato,
Eso es lo que contaba recién María, tan tremendo, ¿no? Que estaba Vicenta con otros compañeros indefensos, sin armas, sin nada, digamos. Los fueron a acribillar, a tirar la casa abajo y matar a todo lo que había adentro. Y por eso este abrazo de Vicenta, ¿no? Sabiendo qué iba a pasar. La despedida de sus hijos, de la vida. Y bueno, esa imagen me quedó siempre. Siempre pensé, imaginé, nunca lo escuché de María porque, qué sé yo, siempre tratamos de ayudarla para que ella estuviera alegre cada vez que venía por acá. Sabíamos que estaba haciendo todo un proceso interno muy fuerte. Pero bueno, siempre conocí a la otra compañera que mataron también con ella, que era Alicia. Me imaginaba que podía haber pasado esas imágenes, esos momentos, de tantos compañeros también, ¿no? Tanta gente que no sé, íbamos enterando día tras día. Y me acuerdo bien cuando estábamos con Julio, porque éramos muy amigos, nos conocíamos de antes y después, y adentro de la cárcel, Vicente iba mucho a mi casa, porque mi mamá era la que llevaba y traía los mensajes de nosotros, los presos, como buena cristiana, ¿no? De que te iba a visitar y si estabas preso te visitaba y enfermo también. Bueno, mi vieja era eso, gran solidaria, de un corazón enorme. Y siempre, como decía recién María, Vicenta estaba clandestina, perseguida, aún en democracia, ¿eh? Porque hay que decir esto. 76, hasta el 76 y después ella tenía que andar de un lugar a otro con los chicos a cuestas. Entonces mi vieja las recibía y las guardaba, como decimos. O si no las tenía en alguna casa, algún vecino que tuviera coraje, ¿no? Porque había que tener coraje para guardar a alguna persona, con familia y todo. Bueno, así que por eso no conocíamos mucho en profundidad todo lo que pasaba en la familia